Cuando hace exactamente 100 años, la vida en Puerto Rico era más retante que la que hoy vivimos en el 2015, los puertorriqueños de entonces se enfocaron en trabajar y en luchar por obtener mejores condiciones de vida. Lo lograron a través de sus barrios, formando barrios de obreros y allanaron el camino para una serie de éxitos que bien vale repasar para aprender. Regresemos entonces al pasado para conocer cómo ellos lo lograron. Era el año 1915 cuando aún estaba engranando en Puerto Rico la transición de un régimen español al nuevo régimen de los Estados Unidos. La isla atravesaba por una situación muy similar a la que ocurría en otros países de América Latina. Centros de gran actividad económica que estaban siendo poblados en sus alrededores por obreros y sus familias. Debido a la ausencia de transportación, había que estar cerca del muelle, de la central azucarera, de las tabacaleras y de otras grandes fábricas para poder llegar temprano a trabajar o a buscar trabajo. En el caso de Puerto Rico, el centro de mayor actividad económica era Puerta de Tierra, que poco a poco se fue convirtiendo en la zona de mayor densidad poblacional de esos tiempos. El barrio obrero principal de Puerto Rico era Puerta de Tierra, pero ya había llegado un punto en que explotaba, que no cabían, porque esa área en realidad no es muy grande. Eran estibadores, eran hombres que cargaban con los sacos que bajaban y con la carga la bajaban a mano. Por lo tanto, eso requería una gran cantidad de hombres. Esa gente se empieza a mudar en dirección a lo que todo esto fue San Mateo de Cangrejo. Esos trabajadores empezaron a vivir en barracones o casuchas apiñadas, sin sistema sanitario, agua potable ni manejo de la basura. Y por ende, ellos y sus familiares estaban constantemente expuestos a enfermedades como la varicela, malaria, fiebre amarilla, tuberculosis y la desnutrición, entre otras afecciones peligrosas. Sin embargo, estaban tremendamente hacinadas la gente allí. Uno ve los mapas, los informes de la época. Y una de las luchas, además de su lucha por salario, va a ser la lucha por una vivienda más adecuada, ¿no? Con las condiciones de salud, etc. Para el puertorriqueño de 1915, el camino de la prosperidad era empinado y escabroso. La industria del café había decaído por la pérdida del mercado español y el mercado cafetalero estadounidense aún no se había desarrollado. A ello se sumaba que la población aumentaba y el sector agrícola no podía absorber el aumento en el número de trabajadores. Esta situación produjo una migración desde el cafetal hacia los cañaverales de las costas y luego hacia la zona urbana. Estos factores incidieron en la aglomeración de casuchas en la cercanía a Puerta de Tierra, incluso sobre terrenos ganados al mangle. De ahí nacieron los arrabales, conocidos como Salsipuedes, Hoyo Frío, Gandulito y otros ubicados en el Caño San Antonio, al sur de Puerta de Tierra. Y que va a ser la crisis de la agricultura tradicional que va a llevar entonces a San Juan toda una serie de personas venidas del campo. Esas sobre todo fueron las que poblaron las áreas de los arrabales. Por otro lado, está ocurriendo también un movimiento de gente de San Juan también hacia los, ¿verdad?, afuera, ¿no? A Santurce sobre todo. Y esos son los primeros suburbios, digamos, de ricos. ¿Verdad? Que el primero va a ser Miramar, que va a ser incluso planificado. El café se liquidó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Al Puerto Rico tener relación con Estados Unidos, en Estados Unidos no compraba café. Nuestros clientes de café eran Cuba y Europa. El café vino a menos, vino la caña. Entonces todo el mundo era peón de la caña prácticamente. Puerto Rico se convirtió en un cañaveral. Aquí se estaban ubicando todo el campesinado que venía a buscar trabajo a Santurce, al área de Santurce, esta área particularmente. Habían mucho, lo que llamamos arrabales, y aquí se conglomeraron toda esa masa de gente que venía en su carreta, en la carreta, a ubicarse en el área de Santurce, porque el trabajo, el área industrial principal de Puerto Rico era Santurce. Santurce era un cordón industrial. Porque daba servicio al viejo San Juan, era un centro de almacenamiento de productos que venían aquí a los puertos cercanos. Así, mientras el hacinamiento de viviendas continuaba y aumentaba las barriadas periferales a los centros de actividad económica,
A nivel del gobierno, una idea iba ganando forma y simpatizantes. Se trataba de una propuesta para ayudar a los obreros en la compra de terrenos donde pudiesen construir unas viviendas decentes. La voz cantante la llevaba el Partido Socialista de don Santiago Iglesias Pantín, el cual había insertado en la discusión pública varias propuestas similares de justicia laboral y social para los trabajadores puertorriqueños. Justicia laboral y justicia social también. Y la lista es larga, tanto que luego es lo que configura la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico del 52. Esas mismas ideas que estaban ya en 1915. Derechos de la mujer, derecho al trabajo, la jornada de 8 horas, aumentos salariales razonables, derechos a la salud. La idea de que el gobierno ayudara a que los obreros compraran un terreno para construir sus casas se dio en un escenario político que era dominado, igual que ahora, por dos partidos. En aquel entonces era el Partido Republicano de Puerto Rico y también el Partido Unión de Puerto Rico. La legislatura la componían el Consejo Ejecutivo, que era un brazo extendido del gobernador, y por otro lado la Cámara de Delegados, cuyo presidente era el prócer José de Diego Martínez. Otros delegados eran Antonio R. Barceló, padre del exgobernador Carlos Romero Barceló, Rafael Martínez Nadal, Santiago Palmer, Leopoldo Figueroa, Manuel Rossi y José Tous Soto, entre otros. ¿Cómo dan la cátedra, si lo comparamos con nuestra legislatura presente, esas personas en aquel tiempo? Bueno, aquello era una especie de coalición ideológica. Allí había de todo. Había comunistas, había socialistas, había liberales, había románticos, conservadores y conservadores. Era una legislatura que yo diría que la definía el concepto de que la gente iba ya a honrar, porque se sentían honrados de haber sido electos, y a dar, no a recibir. El presupuesto de la legislatura era pequeñísimo, bien pequeño, pero había una gente allí de grandeza, había un espíritu de tratar de hacer algo por este país. Durante la sesión del 11 de marzo de 1915, la octava de aquella primera asamblea legislativa, los delegados presididos por José de Diego aprobaron varias leyes, siendo la número 53 la que constituyó una semilla de justicia social para los obreros de Puerto Rico. Esa ley de 1915 creó la Comisión de Hogares Seguros. Se trató de un vehículo legal que ayudaría a las familias obreras a comprar lotes de terreno y a financiar la construcción de sus casas. Fue un primer paso trascendental en la vida de la clase obrera, pues implicó que los delegados de la Cámara visualizaron la necesidad social y el carácter positivo del proyecto de ley, aun cuando la idea en sí formaba parte de las propuestas de un partido de minoría, como era el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín. Esa gente votaba, y votaban con conciencia. Había organizaciones políticas también, organizaciones sindicales, y había una situación de falta de salubridad, de tenderete, de que las calles no estaban bien trazadas. De manera que esta gente dice, no, nosotros tenemos que hacer algo por la gente trabajadora de este país. Se trató de una ley de avanzada que sentó un precedente político por el consenso alcanzado entre los partidos mayoritarios, que se unieron para aprobar una ley que en su intención abría las puertas para solucionar no solo el problema de hacinamiento de viviendas, sino que combatía el grave problema de salubridad que azotaba a las barriadas. Yo creo que era una legislación obviamente de avanzada y que implicaba pues una conciencia de parte de los miembros de la Cámara de Delegados de la responsabilidad social que tenía el gobierno de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Para tener una idea de cómo se legislaba en 1915, hagamos un viaje al 11 de marzo de ese año, cuando el prócer José de Diego dirige la aprobación de esa ley que proponía ayudar a los obreros a adquirir solares para construir sus casas. Este proyecto es uno de gran importancia para los obreros de nuestro país y me alegra sobremanera que a pesar de los debates sostenidos en cuanto al mismo y de las diferencias de opinión expresadas por los miembros de esta Cámara de Delegados, se haya podido subsanar nuestras diferencias por el bien de nuestra clase obrera. Esperamos que esta gestión perdure en el tiempo y que en un futuro, quizás
dentro de algunos 100 años, se vuelvan a mirar los trabajos que se llevaron a cabo en esta 8ª Asamblea como un gran paso hacia la reivindicación de los derechos de nuestros obreros. Según los historiadores, ese año, en 1915, fue medular en la historia puertorriqueña de principio del siglo XX. Y es muy importante ese año, particularmente en la historia de Puerto Rico y del mundo. No solamente se acababa de crear el Partido Socialista, sino Europa estaba en guerra. Había una revolución en México. Ese año también Albizu estaba en la Universidad de Harvard y Muñoz Marín estaba en Vermont. Así que el 1915 es un año muy importante, es el año de transición. Lograron ese consenso en el 1915 y yo creo que eso se le debe en gran medida a la figura de don Antonio R. Barceló, que por algo tiene esta plaza aquí, porque don Antonio representaba un sector que no era el sector obrero, pero sin embargo era un hombre que tenía conciencia social. Y no estaban ahí para servirse. Los políticos de aquella época no se retiraban ricos. Así, resulta comprensible que en 1915 se legislara la creación de aquella comisión de hogares seguros para ayudar a los trabajadores a comprar terrenos para sus hogares. La ley creaba también un fondo de depósito de hogares seguros y recomendaba la asignación inicial de $500. Sin embargo, el dinero nunca fue asignado, debido a la precariedad de las arcas gubernamentales. De momento, esa comisión de hogares seguros parecía ser un organismo loable en el papel, pero inoperante en la realidad del 1915 debido a la falta de fondos. Pero ya el beneficio estaba hecho, puesto que la ley reflejó un cambio de mentalidad y de disposición a actuar para el beneficio de los más necesitados. Esa ayuda se materializó 6 años después en lo que hoy es el barrio más famoso de Puerto Rico, el barrio obrero de Santurce. El Puerto Rico moderno del siglo XX se hace en barriadas como esta. La teoría era muy buena, muy linda, pero no llegó a cuajarse. La barrio obrero era bien pobre y es como que eso era para gente pobre. Yo tengo en la serranía. De los barrios de Puerto Rico, el más conocido es el barrio obrero de Santurce. Su historia se remonta al 11 de marzo de 1915, cuando la Asamblea de Delegados presidida por José de Diego creó la Comisión de Hogares Seguros, aunque sin asignación de fondos para operar. En 1917 recibió $250,000, pero fue 3 años después que pudo adquirir unos terrenos para dividirlos en solares y construir casas que serían compradas por los obreros que vivían en los arrabales de Puerta de Tierra. Esos arrabales, Salsipuedes, Hoyo Frío y Gandulito, serían destruidos a causa del dragado del Canal San Antonio, ya que el gobierno quería aumentar el ancho y el calado para facilitar la entrada de embarcaciones más grandes y además para construir almacenes portuarios. Estos solares que habían aquí pertenecían a la Marina de Guerra de Estados Unidos, que tenía su campamento, el campamento Las Casas, y a la familia Ortiz Dixon, que era una familia que eran dueños de terreno, así que el gobierno le compró ese espacio. Este es el plano original demostrativo de la progresión del barrio obrero de Santurce. La extensión original del barrio llegaba de la calle 2 a la calle 17, que luego fue bautizada como la calle Lippitt. Este plano, obtenido en la Biblioteca de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, ya tenía identificada la calle principal como la Avenida Borinquen y al sur también estaba identificada la Avenida A, desde donde la hilera de casas se extendía hasta una línea identificada como Manglares de Puerto Rico. Hoy esa área es la Avenida Resach. Fue un lugar estratégico e insisto en el carácter vanguardista de su formulación y su localización en especial. El plano también muestra el centro comunal ubicado entre las calles 9 y 10. Entre las calles 12 y 15 se diseñó la Plaza de Recreo, que luego fue bautizada como la famosa Plaza Antonio R. Barceló, la más grande que hay en San Juan. Según un informe federal del 1924, el terreno fue dividido en 1.050 solares de 200 metros cuadrados cada uno y se invirtieron $98,000 en la instalación de los sistemas de electricidad, de acueductos y de alcantarillados. Tenían 1, 2 o 3 habitaciones y tenían
un baño adentro o un baño afuera. Así que esa era la característica. Todas eran construidas en mitad de concreto y mitad de madera. Los balcones eran de concreto, la parte de atrás era de madera. Todas estaban pintadas iguales, o sea que era una urbanización. No se le regaló las casas a los obreros, o sea, se le vendió las casas a los obreros. Se construyeron inicialmente 50 casas con balcón, sala, cocina, 2 cuartos y una letrina en el exterior. Esas primeras casas costaron $250 y los obreros que las compraron tuvieron que pagar $3 mensuales con derecho a convertirse en dueños una vez igualaran con sus pagos mensuales el costo de la construcción de la vivienda. En la segunda fase se construyeron 60 casas con un costo de $500 y una mensualidad de $5. Luego se construyeron otras 100 casas de mayor capacidad y mejor calidad de construcción a un costo de $1,000 y una mensualidad de $8. Finalmente se construyeron 150 casas adicionales en concreto reforzado que costaron $2,500 con una mensualidad de $12. Esas casas tenían un baño en el interior de la estructura. Mi abuelo trabajó con Iglesias Pantín, o sea, era socialista. Y entonces, tal vez esa es una de las razones por la cual cogió ese lote, que era la esquina más importante de toda esta área. De hecho, le iban a dar la esquina donde estaba una tienda allí. Y entonces le dijo, no, porque yo tengo una familia grande, él vino de San Juan. Yo tengo una familia grande y por ahí pasan las carretas con los caballos y me pueden estropear los nenes y las nenas. El informe indica que para el 30 de junio de 1921 se habían construido 460 casas, de las cuales 310 eran en madera y 150 en madera y concreto. Ya para 1935, el nuevo barrio obrero de Santurce contaba con 1.150 viviendas. Este novedoso proyecto incluyó la disponibilidad de servicios de médicos, especialistas y enfermeras. El Puerto Rico moderno del siglo XX se hace en barriadas como esta y en los pueblos que también tenían sus barriadas pobres. De manera que la cultura nuestra, lo que se conoce, no la cultura del Ateneo, aunque la cultura del Ateneo puede también celebrar esto, pero es la cultura popular, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que somos nosotros. Al correrse la voz del proyecto que dio vida al barrio obrero de Santurce, el gobierno no pudo satisfacer la gran demanda de casas por falta de fondos, pero también por otra razón que desanimó a las autoridades. Malestar porque muchos de esos obreros vendieron sus solares, comenzaron a especular. Eso creó un poco de insatisfacción. La teoría era muy buena, muy linda, pero no llegó a cuajarse. Hubo especulación con el terreno, se vendieron a sobreprecio. Ello contribuyó a que las autoridades no respaldaran con la misma determinación otra propuesta de la Comisión de Hogares Seguros para construir 1,000 casas adicionales para obreros en San Juan, Ponce y Mayagüez. Sin embargo, ese proyecto no se materializó. Por tal razón, Barrio Obrero permaneció como el único proyecto que el gobierno de aquella época logró construir. Esto tuvo un efecto secundario en la migración hacia la ciudad. Pero quienes no tenían para comprar o alquilar comenzaron a poblar las márgenes del Caño Martín Peña en casi toda su extensión. Fue un proceso que duró varias décadas, el cual hizo decaer notablemente la calidad de vida de quienes no tuvieron otra opción que vivir sobre las aguas contaminadas en lo que conseguían trabajo o, si trabajaban, en lo que aparecía una oportunidad para mudarse a un hogar más digno. No es lo mismo escucharlo que verlo. Y estas imágenes son prueba indiscutible de cuán enraizada estuvo la pobreza en los arrabales de Santurce, de Atorrey, de Cataño y de otros lugares de San Juan. Esto era fango, era tierra, arena. Y por ahí pasaba un tren y todo que llevaba mercancía hasta la 20, hasta la parada 20. Tenía que tirarme el agua a llevarle almuerzo a mi papá, que trabajaba entonces cuando estaban derrumbando a cantera. Y mi papá trabajaba y yo llevaba almuerzo. Yo tenía que de obligación meterme al agua. Con la comida. Con la comida. Y por 2 veces, pues, como ahí hay hoyo, en esa profundidad del agua había hoyo, ahí me fui con tifiambrero con todo el mundo. Suerte que siempre apareció en el de la guarda. Y antes uno se bañaba en ese caño. Y estaban las casas hechas a la orilla del caño, que había que pasar por un puente de madera para pasar de casa a casa. Paralelo a ese escenario de pobreza, el barrio obrero de Santurce fue ejemplo de progreso al pasar la década del 40,
cuando su fama creció allende los mares. Durante ese esplendor, el barrio tuvo 2 cines, el Borinquen y el Apolo. Diversas empresas y fábricas atraídas por el crecimiento poblacional, que también tuvo que ver con la presencia de 2 hipódromos en el área, en Las Casas y en Las Monjas. Ahí los tenemos y ya vemos claramente que el ganador de la carrera clásica lo habrá de ser el caballo Costanero. Costanero con J de Andino sobre los lomos será el ganador indiscutible de esta carrera clásica. El barrio se hizo demasiado famoso. Tenemos 2 o 3 teatros, supermercados. Los comercios empezaban desde Carpenter Row hasta Charneco arriba. Mucha gente de aquí iba a la cantera, a la Avalancha, que era lo más barato que se vendía. Estaba La Reina, Guzmán de Palmetto, estaba Quiñones Toal. Correo norteamericano se establece en Barrio Obrero. La iglesia bautista se establece en Barrio Obrero. La iglesia católica se establece en Barrio Obrero. La logia masónica se establece en Barrio Obrero. La logia de Ofelo se establece en Barrio Obrero. La sociedad de la guitarra, la sociedad de periodistas, las cooperativas de bienes. O sea, Barrio Obrero fue el centro de desarrollo de Santurce y de San Juan y de todo Puerto Rico. O sea, todo el mundo vivía en Villa Palmera, pero como Villa Palmera no era tan famoso como Barrio Obrero, pues todo el mundo decía, pues yo soy de Barrio Obrero. Si tú eras de Cantera y estabas en Nueva York, ¿de dónde tú eres? Tú decías, pues yo soy de Barrio Obrero, porque nadie conocía Cantera, pero todo el mundo conocía Barrio Obrero. Aparte del Barrio Obrero en Santurce, hay otro barrio, el Barrio Obrero en Arecibo, donde me encuentro, que guarda una similitud porque refleja la necesidad de construir casas cerca de la actividad económica, en este caso, de una destilería. Una similitud que ciertamente resalta con una historia de penuria en sus principios, de mucho esfuerzo, de desarrollo y de mucho orgullo. A continuación. Su fundación se relaciona con la adquisición de 16 cuerdas para reubicar a residentes de otro barrio, el barrio Santo Domingo, cuyas casas habían sido destruidas por un incendio. El gobierno le compró el terreno a don Lorenzo Oliver y construyó las casas en 333 solares con agua, luz, alcantarillado y una escuela. Pero la formación y desarrollo del Barrio Obrero de Arecibo está más ligada a una fábrica de licores, la Puerto Rico Distilling, que desde 1911 y hasta el 1983 sostuvo económicamente no solo a este barrio de obreros, sino al pueblo mismo de Arecibo, que tenía en la industria de la caña su otra fuente económica, así como en la manufactura. Quienes vivían allí, la mayoría, si no todos, trabajaban en la destilería. Puerto Rico Distiller básicamente fue lo que levantó la economía en Arecibo y específicamente le dio vida a todo aquel que vivió en la comunidad. Siempre tenían el privilegio de que se les daba la oportunidad para que pudieran entonces ganarse el pan con el sudor de su frente. Que yo recuerdo, porque yo era bastante pequeña, estaba la Distilling, que eso le daba vida a todo Barrio Obrero, porque el que no tenía un trabajo fijo, le daban a veces un día o 2 en semana, y con eso vivían. Empezamos a ganar 50 centavos la hora, y trabajábamos a veces 4 horas en el día, porque nos suspendían a las 12, ya nos suspendían, de trabajo de 8 a 12, ahí nos suspendían. Vengan mañana a ver si hay trabajo. Entonces, pues, nosotros íbamos todos los días. ¿Qué se producía? ¿Cuáles rones allí? Producíamos ron Palo Viejo, ron Llave, vino Cinzano, vino Mardi Gras, que era vino de piña. Dicen que el ron Granado también. Ron Granado, ese lo envasábamos en barriles de roble y lo teníamos 4 años. Y a los 4 años lo sacábamos para envasarlo en botellas de alitro. La destilería era una fuente de ingreso para estos obreros arecibeños, pero como quiera las condiciones de vida eran de gran pobreza. Las calles no estaban asfaltadas y pocas casas tenían todos los servicios. Había un señor que se llamaba Don Chalí, que a las 6 de la tarde en ese poste prendía un foco y a las 6 de la mañana el otro día lo apagaba. Las luces en los postes casi no habían. En las casas habían 1 o 2 bombillas, se pagaban 75 centavos de luz cada mes
pagábamos 2.10 de agua cada 2 meses. La Barrio Obrero era bien pobre y como que eso era para gente pobre, eso. Nosotros, la mayoría de las personas, mire, no había luz eléctrica, se alumbraba uno con vela y con gas querosín. Nadie tenía radio, que era lo que había para aquel tiempo. Pues nadie, digo yo, los pobres no podían tener nada de eso. Entonces la gente se tiraban abajo de noche, de tarde, al frente, nos reuníamos todos los vecinos y se hacían chistes y se reía y conversar. Sí, conversábamos. Tanto doña Eusebia como don Aníbal relataron con nostalgia 2 recuerdos de aquellos tiempos de mejor vida vecinal en el barrio obrero de Arecibo, al cual muchas veces el mar le arrebataba algunas casas. Ay, yo sé que dieron una novela que se llamaba La Casa de los Murciélagos. Ay, usted no quiere saber cómo se ponía esa casa de muchachos y personas mayores. A ver la chava novela. Di una palabrita mala, ¿verdad? No. No. Después que se hicieron las 3 calles, todos los viernes, sábado y domingo, se juntaban las parejas a dar vueltas por las 3 calles, paseando como si hubiera sido en la plaza del Recreo. Otro barrio formado por obreros es el barrio obrero de Mayagüez, pero que se conoce más con el nombre de Dulces Labios, que tiene una anécdota muy particular con respecto al origen de ese nombre. Pero en esencia, al igual que el barrio obrero de Santurce y el de Arecibo, se caracteriza este barrio por el esfuerzo dedicado de sus habitantes en trabajar, por ejemplo, en este caso, en los muelles de Mayagüez allá para la década de los 20 y los 30. Su historia combina el hecho de que fue poblado por trabajadores de los muelles y de los almacenes y que también muchas de sus casas fueron erigidas sobre terreno rellenado, tal y como hicieron los obreros de los arrabales de San Juan. De la historia de Dulces Labios es que los marinos mercantes, cuando venían al muelle, que entraban por la calle 4, habían unas bajitas, y entonces ahí ellos se juntaban a darse traguitos y a estar con las muchachas, entonces empezaron a decir Dulces Labios, que bonitos luces labios tenían las muchachas, y ahí sale el nombre Dulces Labios. La pobreza era absoluta. ¿Cuáles negocios habían o industrias o compañías habían cerca de aquí? Pues, industria, los almacenes, los Mori, Carrera, Grau, Primitivo Grau, González Clemente, de Juan Puerto Rico, los Esmori. Aquí no había casa, la única casa que era la de ella. Entonces que ella vino aquí en el 1902. Pero vivían muchos obreros, muchos trabajadores. Sí, venían muchos. Trabajaba la gente en los barcos. A lo largo de sus historias, estos barrios de obreros dieron mucho más que manos para mover la economía. También aportaron con hijos e hijas que sobresalieron en todas las facetas de la sociedad y que incluso le dieron gloria a Puerto Rico. ¿Qué le dio a esos jóvenes esa ansia de poder ser lo mejor que pudieran ser? Era un barrio donde todo el mundo convivía, todo el mundo tenía su familia, pero era como una familia bien grande. Barrio Obrero tenía tan poco que uno tenía que inventársela. Los barrios de obreros le han dado a Puerto Rico, y continuarán haciéndolo, una pléyade de ciudadanos destacados en la música, el deporte, la actuación, medicina, política, educación, periodismo y en la lucha por la justicia social, entre otros renglones. Barrios como este para mí definieron lo que es Puerto Rico. A nosotros, ¿cómo se nos conoce? Si uno va a Panamá o va a Ecuador, allí sabes, Héctor Lavoe y Ismael Rivera son casi a nivel de santidad. ¿De dónde surgieron? De estos barrios. ¿A qué le canta la poesía en Puerto Rico? A la vida de estos barrios. Los tríos, los grupos musicales. Cuando la gente iba a ver el juego de pelota, ¿quiénes eran los que eran los mejores jugadores? Gente que venía de estos barrios. De esos barrios, ninguno ha cosechado tantos ciudadanos ejemplares como el barrio obrero de Santurce. Esto se debe no a que este sector de San Juan haya acumulado casi 100 años de historia,
sino a que sus circunstancias y su demografía se han combinado para producir lo mejor de los talentos con la determinación de superarse en medio de la pobreza. ¿Qué le dio a esos jóvenes esa ansia de poder ser lo mejor que pudieran ser? Una comunidad donde había unos valores y se cultivaban unos valores, donde la gente se saludaba con respeto, donde había cohesión, donde todo el mundo se conocía, donde iban o a la iglesia pentecostal o a la iglesia metodista o a la iglesia católica, pero iban a la misa. Era un punto de reunión donde celebraban fiestas y todo el mundo venía, donde la gente se conocía por primer nombre y donde además había una ética de trabajo. Justo hoy, Puerto Rico sufre una crisis económica que lleva a muchas personas a resaltar lo negativo y a otras tantas a creer que somos incapaces de progresar como pueblo. Entonces, bien vale esforzarse en recordar muchos de los logros alcanzados para tener presente que otras veces el barrio, el pueblo y el país sí han logrado salir adelante. Nada mejor que eso para alentar la motivación y la autoestima, y eso es precisamente lo que se pretende con la celebración del centenario del Barrio Obrero de Santurce. Los 100 años de Barrio Obrero como parte de la educación que nosotros queremos darle a todos los que han nacido, viven, se han criado en Barrio Obrero, específicamente a los estudiantes, que sepan que este es un barrio centenario, que este es un barrio importante, que este es un barrio que marcó en el país un proyecto de planificación urbana, el desarrollo del movimiento obrero en Puerto Rico. Nacieron, se criaron o vivieron en el Barrio Obrero de Santurce el cantante Tito Rodríguez, el compositor Ernesto Vigoró, Felipe La Voz Rodríguez, Tita Curet Alonso, Dani Rivera, Gilberto Santa Rosa, Sunshine Logroño, Elcano Estremera, Tito Allen, Cachete Maldonado, Julio Toro, Flor Meléndez, Pucho Figueroa, Rubén Gómez, Juan Terín Pizarro, Carlos Severino, rector de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, y el historiador Arturo Alfonso Chambord, recién homenajeado por el presidente Barack Obama por su recopilación histórica de las aportaciones de los héroes y heroínas de la raza negra. Irónicamente, la figura de Arturo Alfonso Chambord no está incluida en los libros de historia sobre puertorriqueños destacados. ¿Por qué el Barrio Obrero de Santurce fue capaz de producir o atraer a semejante constelación de estrellas? Una explicación justa, según relatan quienes allí han vivido, es su historia de mezcla de razas, una cultura de vida motivadora y luchadora, así como una pobreza que inspiraba a salir adelante. Entonces era un barrio donde todo el mundo convivía, todo el mundo tenía su familia, pero era como una familia bien grande. Y esa experiencia de vida yo nunca la tuve en ningún otro lugar, ¿no? Era gente muy humilde, trabajadora, muy musical, era un barrio muy musical. Yo creo que gran parte de la vocación mía nació aquí. Yo era muchachito. Los nombres más grandes de la música, sobre todo este tipo de música que yo hago, son de aquí o del área. Entonces, toda esa mística tenía este barrio. Y por eso fue que yo creo que se convirtió en el centro de un movimiento musical también en un momento dado. Los nombres más grandes de la música, los que no vivieron aquí, nacieron aquí, venían aquí a integrarse con estos otros. Hay un movimiento cultural muy interesante con todo lo que era la bellonera de los negocios, porque acuérdate que estamos hablando de un barrio prácticamente pequeño, entonces la bellonera le daba música al barrio entero. Lo que el Barrio Obrero endosaba era lo que eventualmente la isla abrazaba como movimiento musical, y eso también se dio. Bueno, uno se criaba pues viendo a Pellín Rodríguez, uno se criaba viendo a Ismael Rivera más abajo acá, Terín Pizarro, el pelotero. Era un mosaico donde convivía tanta gente interesante que hacía de este fenómeno un fenómeno bien especial. Barrio Obrero tenía tan poco que uno tenía que inventársela. Uno se entretenía con casi nada. Entonces, yo creo que ese fue el detonante para desarrollar la creatividad de diferentes personas. Y la gente tiene que leer. Yo he visto que antes yo he sido un lector voraz en todas las facetas de mi vida, porque mi padre era así.
un tipo autodidacta. Después que salió de la policía, pues llegó a un alto grado universitario. Pero yo veía cuando pequeño y decía, y estos libros que tú tienes aquí, aviones, y dice, esta es la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y por qué pelearon a esa gente? Ahí tú entras. Y entonces el hombre te explica. Y tú sigues leyendo. Y ahora es más simple, ahora es más fácil. Y no le estamos dando el uso a esa cosa que se llama Internet. Había mucho entusiasmo en desarrollarse integralmente. Casi todos estudiábamos, casi todos nos graduamos y teníamos guías para nosotros podernos ubicar en las diferentes áreas donde participábamos. Todos los que fueron grandes artistas jugaron baloncesto o jugaron béisbol en Barrio Obrero. Entonces, pues yo creo que es una cuestión que nos ayudó a nosotros a la sobrevivencia aquí, porque nos sacaba de todos los puntos malos que podíamos estar. Entonces yo creo que eso, pues, se debe volver a inculcar en los jóvenes de aquí. Tengo la suerte y el privilegio de conocer tanto a Floyd como a Julio, porque compartíamos en distintos lugares. Yo, muchachito, en la cancha de baloncesto, a veces ellos mismos estaban en las prácticas y yo me metía a pasarle la bola para que ellos tiraran. Y pues una experiencia que tengo que decir que fue sumamente agradable, porque crecí mirándolos a ellos, viendo las cosas buenas, positivas que hacían ellos como jugadores y lo que hacían también dentro de nuestra sociedad. Es que hay mucha gente talentosa y mucha gente que lo que necesita es oportunidades. Y aquí, volví y repito, mucho talento musical, mucho talento intelectual. A mí me parece que la misma necesidad obliga ese crecimiento, ¿no? La rumba que tocábamos ahí con Cachete, con Rafa y toda esa gente, yo era un pibe todavía y yo veo cómo se desarrollan aquí en Barrio Obrero tanto músico, tanto conguero, tanto percusionista. Y llegué a esa conclusión, la capital de la salsa y Santurce es Barrio Obrero. Cada cual atesora un recuerdo, una anécdota de su juventud cuando vivía o visitaba Barrio Obrero. Cada recuerdo encierra una enseñanza y al relatarlo fue evidente que cada uno regresó en el tiempo según sus rostros dibujaban una sonrisa. Lo divertido que era treparse en un palo, tumbar mango para comer mango maduro. En casa de doña Vicenta, que ella vivía más arriba. Me acuerdo que nosotros, allí se jugaba en la Senjo, se jugaba en la Bacenel baloncesto. Me acuerdo la época del trompo, la época del gallito, la época de las chiringas, que eso era como una cosa bien tradicional. Y tú podías apostar que te ibas a encontrar a Pellín Rodríguez caminando con sus pantalones bermuda descuadrados y su chancleta por todo eso para ir a comerse un pastelillo en la bodega, que era casi un ritual. Pues toda esta gente me rodeaban por aquí y entonces eran las estrellas del momento, ¿tú sabes? Una plazoleta que tenía un televisor. Y era interesante porque el televisor estaba hasta las 12 de la noche. Era para que la gente viniera, veía la película, veía Bonanza, que para esa época era lo que se veía, Lassie, Bonanza, Rintintín. Y entonces a las 12 llegaba el indio, los himnos de Puerto Rico, los himnos de Estados Unidos y nos despedimos hasta el otro día. Estaba ahí la plazoleta, los muchachos siempre han estado jugando dominó aquí todo el tiempo. En la esquina allí estaba el kiosco, todavía está la estructura, vendían maví, dulce y los domingos veníamos aquí todo el mundo a pasarla bien, a tener una vida familiar. Todos los que tocábamos algún instrumento, malo o bueno, nos sentábamos allí en el patio en las horas de almuerzo y en muchas ocasiones las que no eran las de almuerzo y formábamos una rumba increíble allí. Allí cogíamos la guagua, íbamos al Sisto Escobar, algunas veces tú tenías el dinero para comprar porque mi mamá se ocupaba de eso, pero tú te lo ahorrabas. Dice, no, espérate, si te puedes colar en la guagua, y éramos unos atrevidos, ¿ok? Y nos podemos colar en el Sisto Escobar, que brincábamos la verja, o sea, porque una verja enorme. Entonces había uno de los padres de los muchachos que jugaba Pequeñas Ligas que trabajaba en los muelles y nos consiguió una soga de amarrar barco, ¿ok? Cuando llegan a su destino. Para treparte. Entonces, él mismo confeccionó unos miembros transversales y por ahí encima nosotros nos subíamos, te estoy hablando de cerca de 2 pisos y medio. Llegar arriba, caminar por encima, bajar por un Iron Gate allí y tuvimos nuestros problemas, ¿ok? O sea, pero al llegar allí, pues tuvimos la oportunidad yo personalmente descubrí un mundo mágico.
Ya se prepara el pitcher, lanza y batea fuerte por el bosque a la izquierda. Es un batazo largo. La pelota se va y se fue. Es un cuadrangular para ganar el partido. Ya viene Rubén Gómez por tercera base. Llega al plato y sus compañeros lo reciben con una gran algarabía. El público se tira al terreno de juego y lo levanta en hombros. Un gran partido y una gran actuación de Rubén Gómez. La música y el periodismo son dos áreas en las cuales el barrio obrero de Arecibo hace su aportación a Puerto Rico. Por ejemplo, el cantante de baladas Odilio González, quien siendo niño forjó su fama en las ondas radiales, y la periodista de El Nuevo Día, Andrea Martínez de Jesús. Aún en la distancia, como todos, mantienen un vínculo con su barrio que resiste el tiempo y el olvido. De verdad, te diría que es la alegría de la infancia, porque yo iba a jugar baloncesto allí a la cancha con un montón de niños. Nos tirábamos había un montecito al lado de la escuela y nos tirábamos en cartones por allí. O sea, yo disfruté mucho, íbamos a la playa, al mar, allá abierto allí a bañarnos. Sí, pues allí nos bañábamos. Para la época de San Juan, en junio, esto se pone bien llanito como un plato. O sea, era unas experiencias bien alegres. Yo viví una infancia bien feliz. Del barrio Dulces Labios de Mayagüez es el famoso salsero Roberto Roena. Pero la diversidad de hijos que este barrio formado por obreros de los muelles le dio a Puerto Rico se demuestra en la figura del líder nacionalista Rafael Cancel Miranda, quien nació en la calle San Juan y siempre ha mantenido vínculos con su barrio. Y la gente que he conocido es que casi todos los barrios de Mayagüez eran de obreros. Y cuando voy por ahí, camino por las calles, me siento cómodo, igual que por el barrio Colombia, bueno, igual que por Buenavista, todos por los barrios de Mayagüez fueron mis barrios. Tengo el honor de saber que ahí nació Roberto Roena y el honor de saber que ahí nació Dominga Cruz de Becerril, que fue aquella hermosa mulata que cuando la masacre de Ponce, que nos asesinaron a 19 de nosotros y dieron 200, la banderada caía con uno de los tiros y Dominga se tiró para que la bandera le cayera encima a ella y no cayera al piso. Ahí también tenemos a Mon Rivera. Mon Rivera y su plena Aló, ¿quién llama?, popularizó la lucha obrera a través de la música y encarriló este género musical a ser instrumento de comunicación de los reclamos de los trabajadores por mejores salarios y condiciones laborales. Ciertamente han sido largas décadas de luchas y reclamos las que han caracterizado a los barrios de obreros en Puerto Rico. Desde la barriada obrera en Fajardo al barrio de los bomberos en Ponce, todos enfrentan retos debido a que los años pasan, pero los problemas se transforman, obligando a nuevas luchas. Debe de regresar nuevamente ese medio ambiente a llevar y hacer una aportación. La inversión de capital del dominicano que viene la hace también en Puerto Rico. Lo que queremos es eso mismo, generar empleo en el caño. Luz María preguntó a Rafael. A medida que se acerca el centenario del barrio obrero de Santurce, bien vale poner en balanza los avances, estancamientos y retrasos que caracterizan a este famoso sector de San Juan. Por ejemplo, el Caño Martín Peña sigue siendo uno de los problemas principales, seguido de la depresión económica, la criminalidad y el deterioro de la vida vecinal. Ese deterioro queda reflejado en los relatos nostálgicos de varias figuras públicas nacidas o criadas en el legendario barrio. Yo sabía el nombre del 1 al 10 de todos los vecinos. Y muchas veces la esposa del señor y los muchachos lo sabíamos. Ahora ha cambiado la idiosincrasia y es un poquito complicado. Pero había más unión y había un respeto por la gente. Yo no veo la afición por el deporte y por líderes recreativos como estaba antes. Eso es lo único que cambió. Lo otro, pues, la música sigue. Nosotros me llaman a casa los muchachos, vamos al caserío, vamos al Pocito Dulce, nos reunimos, tocamos plena. Decir buenos días, buenas noches. Si alguien se enfermaba, se preocupaban. El vínculo con el barrio no lo desvanece el Padre Tiempo, aseguran todos por separado, puesto que siguen al tanto de los problemas y, basado en la experiencia vivida, exponen soluciones a esos problemas que consideran pertinentes, pero que de seguro usted también se identificará con ellos. Debemos tomar como objetivo ayudar a la organización comunal, a la comunidad a organizarse, no solamente como sector de servicios, sino también como sector de poder político.
Fortalecer la autoestima a través de la cultura, los valores culturales que se han dado aquí. Es importante que la gente lo sepa para que se sienta orgulloso de que aún en un lugar pues, que no es el lugar con mayor afluencia económica, se puede crear un ambiente muy positivo en el cual se desarrolla el carácter de la personalidad y se desarrolla también jóvenes que pueden hacer diferencias en muchas cosas, en el deporte, en la música, en la intelectualidad. Una vez tú resides en un lugar, sales de ese lugar, de este medio ambiente, del cual me siento muy orgulloso de eso, debes de regresar nuevamente a ese medio ambiente a llevar y hacer una aportación en base a lo que tú aprendiste, porque de aquí fue que nosotros salimos. Y yo creo que eso se ha perdido. Pero que podemos mejorar sacando una gente que se parezca a esos que estamos hablando. O sea, porque esa gente te motiva. Y esa gente es como, ustedes mismos tienen un programa que yo lo veo que se llama Prohibido Olvidar. O sea, tú tienes que saber quiénes fueron esos individuos. Yo creo que debe haber más participación de los líderes del barrio en las esferas de gobierno del municipio. O sea, a mí me parece que ya es tiempo que haya un legislador de aquí del barrio municipal. Los hay, pero a nivel estatal debería de haberlo. Debería haber más organizaciones como Aspira. Y siento un orgullo, y lo grito a los cuatro vientos, me ayudó muchísimo y ayudó a muchísimos jóvenes aquí en Barrio Obrero. A casi 100 años de la fundación del Barrio Obrero, es notable el cambio en su fisionomía, debido a la migración de trabajadores naturales de la República Dominicana, quienes según los historiadores han ayudado a mantener poblado el barrio, aparte de contribuir a su economía, aunque sufren ocasionalmente trato discriminatorio de parte de las autoridades gubernamentales. Rescatarla no es que esté perdida, pero rescatarla para que pueda volver a ser la fuerza que tuvo, que yo no veo que tenga esa misma fuerza. De hecho, yo creo que aquí la fuerza principal en este momento en esta comunidad, quien se le está dando es la comunidad dominicana, porque uno va por ahí y los negocios, la mayor parte de los negocios, son negocios de dominicanos, que está bastante organizada, inclusive políticamente. Lo que llamaba José Luis González el cuarto piso, yo creo que ya podemos hablar de un quinto piso, que es todo este sector de dominicanos inmigrantes e hijos de dominicanos, que curiosamente muchos de los hijos dominicanos se sienten puertorriqueños. Porque hemos ayudado al desarrollo económico y fíjate algo muy importante. En esta situación de crisis en que vive Puerto Rico desde la depresión que comenzó hace unos 9 a 10 años, si buscas los dominicanos estamos en el barco, no lo hemos abandonado. Porque los barcos, porque cojan un poco de agua, no se abandonan. Seguimos ayudando y ayudándonos en el desarrollo de Puerto Rico. La inversión de capital del dominicano que viene, la hace también en Puerto Rico y ayuda al desarrollo económico. Si no fuera por eso, Barrio Obrero en este momento fuera zona devastada. Hablar del Barrio Obrero de Santurce es hablar del Caño Martín Peña y de su necesidad de dragarlo. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos finalmente decidió actuar al publicar un borrador del proyecto de dragado. Los líderes comunitarios no se desaniman, sino que redoblan su campaña para exponer los beneficios de la limpieza profunda al legendario caño. Las utilidades del dragado son varias. Una es mejorar la calidad de vida de nuestros residentes en nuestras comunidades, terminar ya con lo que son las inundaciones. Crear oportunidades de empleo. Lo que queremos es eso mismo, generar empleo en el caño. Primero hay que ver que el valor de la tierra de nuestras comunidades va a subir muchísimo, va a ser un área turística. Vamos a generar esos empleos con un cuerpo de agua turístico, traer gente del interior de la isla, de aquí mismo de San Juan, a pasear por el caño, a tener pesca recreativa. Pueden haber competencias de kayak y un sinnúmero de cosas. Y entonces en las márgenes del caño se pueden hacer unos kioscos de las comunidades, administrados por la gente de las comunidades naturalmente. Cada barrio tiene sus circunstancias y lógicamente sus propias luchas. Por ejemplo, en Arecibo es el fantasma de una demolición, mientras en Mayagüez es la depresión económica y una necesidad de retomar el activismo obrero para lograr condiciones laborales justas. Pero el obrero siempre tiene que organizarse, porque en la organización es que está la fuerza, ¿entiende? Individualmente no hacen de lo que les dé la gana, pero organizados, con esa fuerza, y yo creo que el obrero sí tiene el derecho y el deber de organizarse, porque de lo contrario se lo come vivo.
que haya bajado el nivel comercial, pues es porque se han diversificado a diversas áreas y la comunidad, pues en unas ocasiones se ha hablado de que supuestamente la van a demoler, que también la comunidad está muy pendiente a eso. No obstante, mientras en todos los barrios de obreros se libran las luchas, en el barrio obrero de Santurce hay motivo de celebración por la cercanía de su centenario. La jornada de celebración y educación que organiza el Taller Cultural Afroantillano de Puerto Rico incluye una serie de actividades en lo que resta del año 2015 y hasta principios del año 2016. Para más información y detalles de fechas y lugares puede acceder en Facebook la página Barrio Obrero 100. Las crisis llevan a los pueblos al desánimo y a la desesperanza, pero nada mejor para salir y seguir hacia adelante que recordar los éxitos y logros del pasado. En nuestros barrios, los barrios de obreros, tenemos el gran ejemplo de superación y de lucha ante la adversidad y la pobreza. Es decir, que la solución está en nosotros mismos, en el pueblo.